Perfecto. Entonces, lo que estuvimos viendo la semana pasada fue primero la base de Lagrange. Y con la base de Lagrange lo que empezamos a ver es el polinomio de Lagrange. ¿Sí? ¿De dónde venía esto? Nosotros lo que teníamos era una tabla de datos, ¿sí? Podíamos tener una tabla o podíamos tener una función cualquiera, ¿sí? Donde teníamos x0, x1, x2, x3, ¿sí? Para cada uno de estos valores, así hasta el n, ¿no? Teníamos fx0, que en la teoría, que de hecho estaba pensando que tampoco se la subí, que se lo voy a subir ahora, puede estar como fx0 o directamente y0. Es lo mismo, ¿sí? fx1, fx2, fx3, ¿sí? La base de Lagrange eran polinomios, ¿sí? Donde la idea es que L, I, el I este me va a representar cuál de estos X estoy agarrando, ¿sí? De X, J, ¿sí? Donde el XJ puede ser cualquiera de todos estos. Va a ser igual. 1 si es igual a J. O sea, si yo tengo el L3 de X3, me tiene que dar 1. Eso es lo que me pide. Y 0 si es distinto de J. Este es el objetivo. Lo que vimos en la clase pasada es cómo hacemos para obtener esto. Para obtener esto, vamos a hacerlo con el L0 y después lo vamos a generalizar con el I de J. El L0 de X general, acá es la variable. Si yo quiero que me dé 0 para x1, x2, x3, como tiene que ser un polinomio, me tiene que aparecer x menos x1, x menos x2, x menos x3. ¿Sí? Y como quiero que me dé 1 cuando yo reemplace por x0, cuando yo reemplace por x0, acá me va a quedar x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3. Ahora, si yo quiero que toda esta cuenta me dé 1, entonces tengo que dividir por esto. Entonces, para tener en cuenta, esta parte de acá abajo es un número. Pasa que uno lo ve en la teoría y aparece un montón de X y no sabe que es un número, que es variable y demás. ¿Sí? Cada uno de estos son números. ¿Sí? Son justamente estos que tenemos acá. Y X sí es la variable. ¿Sí? Ahí X es la variable. Entonces esto me va a quedar un polinomio. Lo que me va a dar es un polinomio con el coeficiente que va a ser 1 sobre todo este número de acá. ¿Sí? ¿Me importa cuánto me da ese número? En realidad no, porque la mayoría de estas cosas uno las vuelca en un programa y se encarga de hacer las cuentas del programa. ¿Sí? No es que uno las hace a mano. El tema es que lo ideal es entender qué es lo que uno está haciendo para eventualmente poder corregir si uno se equivoca. ¿Sí? Esto sería la escritura con el L0. Ahora, el LI de X va a ser, lo voy a escribir teórico, ¿eh? Y después voy a explicar. La productoria de I distinto de J de X menos XJ sobre la productoria de I distinto de J de XY menos XJ.
¿sí? Recordemos, productoria es multiplicación, ¿sí? Entonces, acá va a ser lo mismo. Esto es X, no X, eso no va. Entonces, el L2 va a ser X menos X0, X menos X1, X menos X3. Y la parte de abajo va a ser X2 menos X0, X2 menos X1, X2 menos X3. ¿Sí? Esto es la base de Lagrange. La base de Lagrange van a ser el L0 de X, el L1 de X, así, hasta el Ln de X. Todos estos polinomios. ¿Sí? Que va a depender claramente de la cantidad de elementos que yo tengo. Si yo tengo una base donde la tabla de valores son 28 valores, bueno, entonces voy a tener un polinomio de grado 27. ¿Sí? Siempre el grado de polinomio va a ser uno menor que la cantidad de puntos que tengo. ¿Sí? Si yo tengo 28, voy a tener un polinomio de grado 27. Si yo tengo 35, el polinomio va a ser de grado 34. ¿Sí? Eso es lo que me va a pasar. Es lo que es la base de Lagrange. Ahora, el polinomio de Lagrange va a ser una combinación de esto. Lo que yo necesito en el polinomio de Lagrange va a ser un polinomio que cumpla que el polinomio evaluado en x0 me tiene que dar lo mismo que f evaluado en x0. ¿Sí? Que el polinomio evaluado en xy me tiene que dar lo mismo que f evaluado en xy. Y esto para todos los y. ¿Sí? Entonces, como nosotros tenemos que en la base me da 0 cuando el i es distinto de j, entonces va a ser relativamente sencillo. Aclaro, relativamente sencillo cuando uno puede leerlo rápido, ¿sí? Para esto ustedes van a tener la fórmula a mano. Igual no es difícil, pero a veces uno se confunde. Entonces, el polinomio de Lagrange me va a quedar, ¿sí? F de x0 por L0 de x. ¿Sí? Esto lo que me garantiza es que cuando yo reemplazo por x0, esta parte de acá me da 1. ¿Sí? Cuando reemplazo por x0, esto de acá me da 1. Y multiplico por f de x0, entonces me va a cumplir esto de acá. Ahora, lo que necesito es que todo lo que yo le sume, cuando reemplazo por x0, me quede 0. Bueno, f de x1 por L1 de x. Por la condición de cómo fui construyendo la base de Lagrange, cuando hago L1 de x0, me va a dar 0. Entonces, si yo reemplazo por x0, esta parte de acá se me anula. Entonces, lo mismo que no esté. Entonces, me va a seguir dando f de x0. ¿Sí? Y así le voy sumando hasta f de xn por ln de x. ¿Sí? Entonces, el polinomio va a ser una suma de, en este caso, n más 1, porque son la cantidad de puntos, ¿sí? O sea, 28 puntos, por ejemplo, polinomios de grado 27. ¿Sí? Entonces, ese polinomio me va a quedar como mucho de grado 27. Recordemos que si yo hago suma de polinomios, me va a quedar como mucho de grado más grande que me quedan de alguno de los polinomios. ¿Sí? Esa es una de las propiedades de polinomios. Entonces, si yo sumo todos polinomios de grado 27, me puede quedar un polinomio de grado 27. Nunca me va a quedar un polinomio de grado 28. ¿Me puede quedar más chico? Sí, porque si de repente, una aclaración, si yo hago x al cuadrado menos 1, ¿sí? Y a esto le sumo el polinomio que es menos x al cuadrado más 2x, cuando yo hago la suma de este polinomio, me termina quedando x al cuadrado menos x al cuadrado me queda 0. Entonces me queda 2x menos 1.
Entonces yo sumé dos polinomios de grado 2 y me terminó quedando un polinomio de grado 1. ¿Me puede pasar eso? Sí, me puede pasar eso. Pero lo que no me puede pasar es que me quede un polinomio de grado 3 o grado 4 cuando yo hago una suma de polinomios de grado 2. Hasta acá. ¿Me siguen? Sí, sí, hasta acá. Sí, 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 profe. básicamente lo mismo el otro día, pero ahora Es con el claro, polinomio. pero es lo que vimos el otro día y fíjense que la primera vez uno lo ve esto y dice, esto no voy a entender nada, y cuando lo ve de vuelta, por más que no lo subí el video, que voy a tratar de acordarme de subírselo ni bien terminamos, como que dice, ah, ok, pasado en limpio no es tan difícil. ¿Sí? El tema, obviamente, con muchas de las cosas de la materia, es acordarse las fórmulas. Igual ustedes pueden tener una hoja con fórmulas, que eventualmente, si ustedes no estudiaron nada, por más que tengan todas las hojas de fórmulas, no tienen idea de cómo hacer las cosas. ¿Sí? Por eso, en este tipo de materias dejamos tener una hoja con fórmulas. ¿Sí? Tampoco tiene tanto sentido acordarse un millón de fórmulas, porque siempre, eventualmente, ustedes pueden ir a buscarlas. Eh, el tema es entender qué es lo que haga. Yo le puedo dejar la fórmula, pero ustedes no tienen idea de qué es lo que tienen que hacer. No sirve de nada. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Vamos a los ejercicios de la práctica. Los ejercicios de la práctica, lo que ustedes tienen que hacer es encontrar la escritura de algunos polinomios interpoladores, ¿sí? En lo que se llama interpolador de Lagrange o polinomio interpolador de Lagrange. Estoy buscando acá. Compartir. Bien. Interpolador, interpolantes, es exactamente lo mismo. Fíjense que para poder realizar los polinomios interpoladores, la base de Lagrange no me interesa cuánto vale la función en ese punto. Pero para poder realizar el polinomio sí necesito evaluar en el punto. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a pasar? Que cuando yo reemplace el coseno por 0,3, me va a quedar una cosa espantosa. Ni hablar e elevado a 2 por 0,3. Bueno, ahí lo que vamos a usar es lo que vimos en la primera práctica, que es el redondeo. ¿Sí? Vamos a redondear con tres cifras significativas. ¿Sí? Vamos a hacer la cuenta. Igual, lo que yo les recomiendo es metan toda esa cuenta en la calculadora para hacer lo más preciso posible y del resultado final ahí redondean recién. Ese tipo de operaciones lo que hace es que uno arrastre menos error. ¿Sí? Cuanto uno arrastra menos error, más precisa es la cuenta y menos se propaga el error. ¿Se entiende? Porque uno podría aproximar de entrada y después hacer la multiplicación y cuando vamos haciendo eso, se empieza a propagar el error y termina dando otro tipo de cosas. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, bro. Bien, ¿tienen calculadora a mano? Sí. Bien, vamos a hacer el C, logaritmo natural. Ahora, vamos a reemplazar en bien, acá hay que hacer la función y la cuenta.
Eh, Fíjense que yo estoy redondeando en 3 cifras significativas. O sea, tengo el 1 acá, entonces estas 3 me termina quedando así. Bien, estos son los valores. Inicialmente voy a usar esto, ¿sí? Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que yo no les voy a pedir a ustedes que hagan todo el desarrollo, porque sobre todo me van a quedar estos números que son bastante espantosos y no me sirve. Sí, no, no tiene sentido. Entonces empiezo. El L0 de X va a ser X menos X1 por X menos X2, que es 1,3, por X menos X3, que es 1, sobre 0,9 menos 1,1 por 0,9 menos 1,3 por 0,9 menos 1. Esto me da un número, puedo hacer la cuenta, me da un número bastante pequeño, no pasa nada. L1 de X va a ser, ahora el X1 es 1,1, entonces me queda X menos 0,9, X menos 1,3, X menos 1, sobre, en este caso es 1,1 menos 0,9, 1,1 menos 1,3, 1,1 menos 1. L2 de X va a ser, ahora X2 es 1,3, entonces me queda X menos 0,9, X menos 0,1, perdón, menos 1,1, X menos 1, 1,3 menos 0,9, 1,3 menos 1,1, 1,3 menos 1. Y el 3 de X va a ser X menos 0,9, X menos 1,1, X menos 1,3, sobre 1 menos 0,9, 1 menos 1,1, 1 menos 1,3. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el polinomio de grado 3, en este caso, me va a quedar fx0 menos 0,105 por, y vamos a usar, como nosotros ya hicimos esta escritura, vamos a poner el de 0 de x. ¿Sí? No vamos a escribir todo de vuelta. Más 0,0953 por L1 de x. Más 0,262 por L2 de x. Más, en este caso me queda 0 por L3 de x.
Bueno, pero esto es lo único que no esté. Y ya está. Y esta es la escritura del polinomio interpolador de Lagrange. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Es largo, pero se entiende. Es, es cuentoso, sí. Es un Sí, poquito sí, largo, sí. Pero básicamente es eso. ¿Sí? Todo el ejercicio uno, todo el ejercicio 2, la idea es hacer eso. ok, ¿Sí? bien. Ahora vamos a ver de empezar toda la parte de bueno, cuento acá, interpolación lineal. Eh, Bien, una de las cosas que nosotros vamos a empezar a ver es cuando nosotros tenemos un intervalo y queremos ver de interpolar en ese intervalo por puntos X espaciados. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros vamos a separar es ese intervalo en una cantidad de puntos donde nosotros vamos a interpolar. Acá, más que una tabla de valores, vamos a citar una función. ¿Sí? Y lo que queremos es separamos, esto hasta a veces suena como bastante, tiene como cierta intuición lógica. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla. Acá, ¿sí? Por ejemplo acá, nosotros tenemos este gráfico que es como una B corta, ¿sí? Es una función. ¿Qué función? X elevado a la 2 tercios. O sea, raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Cierto? Acá. Entonces, lo que vamos a hacer es interpolarla por puntos X espaciados. ¿Qué significa X espaciados? Que están todos exactamente a la misma distancia. ¿Sí? Entonces, para interpolar por puntos X espaciados, lo que nosotros vamos a trabajar es en un intervalo, ¿sí? En un rango. Entonces, en este caso, me dice intervalo menos 1, 1. O sea, tenemos una distancia de 2 y yo lo voy a separar en tantos puntos. Entonces, en el ejemplo dice 11 puntos X espaciados. ¿Sí? Entonces lo divide en 11 partes iguales. Acá a veces hay que tener en cuenta de si tomo el menos uno, el extremo como uno de los puntos o los separo en los puntos del medio. Es un pequeño detalle, pero no pasa nada. Entonces acá toma el extremo, menos uno, ¿sí? Entre menos uno y uno. Los separa en 11 puntos todos que están a una distancia de 0,2. Entonces, ¿qué es lo que hace? El, el gráfico este de acá, lo que me da es el polinomio que interpola en esos 11 puntos. Fíjense que obviamente como interpola, tiene que coincidir igual que al gráfico que nosotros tenemos. Entonces, ¿dónde va a coincidir? Va a coincidir acá. Va a coincidir, ahí, va a coincidir acá, va a coincidir acá, ¿sí? Están todos equiespaciados, ¿sí? Todos a igual distancia. Y uno tendería a pensar de que esta es la mejor aproximación. No necesariamente, no está tan mal, pero no necesariamente es la mejor. ¿Sí? De hecho, hay después un teorema que no lo vamos a ver, que tiene que ver con cuáles, o sea, cómo divido el intervalo para encontrar el mejor polinomio que mejor aproxima todo esto. Bien,
Lo que tienen cuando yo interpolo en puntos equiespaciados es que me da una cosa bastante buena, ¿sí? Porque fíjense que, por ejemplo, desde acá hasta acá, el polinomio hace esto y me da una cosa bastante parecida al gráfico, ¿sí? Donde tiene un error, pero me da bastante parecido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando la función está por acá, por ejemplo, el polinomio me da esto, ¿sí? Pensemos que esto es 1 y esto está más o menos en el rango de -0,5. Y ahora empezamos a aplicar lo de la primera práctica. Si yo tomo el error relativo, es un montón, ¿sí? Porque esto está casi en el orden de 1 y esto está casi en un -0,5. Entonces, el error relativo que estoy tomando es un error de un 150%. Es un montón de error. ¿Se entiende? Por eso yo les decía, acá, bueno, está más o menos, se parece, pero para estos valores de acá, el error es muy fulero, ¿sí? Bueno, pero es un error de -1,5 o de 1,5. Está bien, pero si es un error de 1,5 en el rango de 1000, bueno, no pasa nada. Pero si es un error de 1,5 en el rango de 1, es un montón, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Bueno, esto es lo que nosotros vamos a... esperen que- lo que nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿sí? ¿Cómo hacemos para interpolar esto? Bueno, lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros dividimos, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos el rango en realidad, decimos, ok, separamos, buscamos todos los x, en este caso sería x11, y hacemos la base de Lagrange. La base de Lagrange me garantiza siempre, ¿sí? Lo que vamos a empezar a ver es cómo elegimos nosotros a los valores para dónde interpolar, ¿sí? Error de interpolación no lo vamos a ver porque es una cosa, o sea, no vamos a ver la teoría, ¿sí? El error de interpolación tiene que ver con la diferencia que justamente que hay entre la función y el polinomio para todos los elementos, que es lo que yo les decía, no, acá, que es lo que les decía que para este lado, acá es, el error es grave. Bien, en cambio, en este ejemplo para acá, me da un polinomio bastante más parecido. Bien, forma de Newton para interpolar. La forma de Newton lo que tiene es que es un poquito más difícil de entender al principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque va dependiendo de lo que yo voy haciendo antes, ¿sí? Tiene que ver con el polinomio de Taylor. Rodrigo, vas a tener que repasar el polinomio de Taylor, ¿sí? sí, Este, pero vamos a verlo mejor en clase de una, porque si no, con los 5 minutos que quedan, se me anda María Procedo. Este, no es difícil, no es difícil. Son como varias cuentas. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que para hacer la parte del x2 necesito la parte del x1 y perdón, del x0 y del x1. ¿Sí? Entonces voy empezando a escribir las diferencias divididas y voy agregando cosas, ¿sí? Donde siempre para hacer el siguiente necesito todos los anteriores. Con lo cual, para hacer hasta el xk necesito todos prácticamente los anteriores. ¿Sí? Es una cosa dentro de la otra. Entonces, lo que vamos a ir viendo es cómo esta sucesión recurrente lo vamos a ir generalizando, ¿sí? Lo que tiene es que, como aproxima un poco por el polinomio de Taylor, es bastante cercana a lo que es la función que yo quiero aproximar, ¿sí? Entonces, como se parece bastante, me sirve para que los valores no estén tan errados, que a veces interpolada por la base de Lagrange, en algunos lados tenemos un error bastante fulero y no me sirve eso. ¿Se entiende?
Porque si yo interpolo por el polinomio de Lagrange, lo que me puede suceder es que se aproxime muy bien en algunas regiones del intervalo, pero en otras regiones del mismo intervalo me quede muy, muy fulera, ¿sí? Como el ejemplo que yo le mostraba de gráfico. Entonces, está bien, uno eso lo puede mejorar eligiendo los puntos de una manera usando el polinomio de Chebyshev. Está bien, pero le estamos metiendo cada vez más cuentas a lo que son el programa. ¿Sí? Esto después se termina programando. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer con 1, 2, 3 puntos. ¿Sí? Tranqui. Ok, No los voy a matar ahora. La idea es que punto 1 y punto 2 de la guía los hagan. bien, Así empiezan a practicar todo lo que es la escritura, la base de Lagrange, la escritura de polinomio de Lagrange. Recuerden, esta parte de acá, no vuelvan a escribir todo esto. Es una locura, no hagan toda la distributiva de esto. ¿Sí? Eso no se lo voy a pedir. ok. ¿Sí? La idea es que, Presentamos y después ponemos claro, el... ustedes lo presentan y después ponen Está bien, L0, L1, L2, L3. ¿Sí? ok, bien, Incluso estos números, ustedes hacen las cuentas y dejan 3 cifras significativas. Punto, ya está. bien, No hace falta que escriban un montón de decimales. Justamente lo ok. que estamos viendo es esa aproximación. ¿Sí? Bueno.